Bueno, es un gusto, un honor tener en esta charla para el grupo de Ríos Sanos a Norberto Oldani, uno de los biólogos especialistas más reconocidos y me atrevo a decir más queridos por todos los pescadores deportivos por su intensa labor de difusión de temas que nos atañen. Los pescadores deportivos necesitamos siempre algún tipo de sustento biológico, somos observadores primarios de un recurso, pero nos falta todo el contexto en el que esta vida se desarrolla y que precisamente está siempre amenazada de múltiples circunstancias. Así que es un gran gusto, en principio, tenerte aquí, Norberto. Voy a hacer una breve presentación tuya y luego arrancamos con la charla formalmente. Doctor Norberto Oldani es máster en Ecología Acuática Continental de la Universidad Nacional del Litoral. Se especializó en peces de agua dulce, comportamiento y biología pesquera, con especial referencia en las especies de importancia económica y grandes migradores. Fue investigador del CONICET entre 1983 y 2018, primero en el Instituto Nacional de Limnología, el INALI, CONICET, y después en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, INTEC, CONICET. Trabajó en todos los grandes proyectos hidroeléctricos de los ríos Paraná y Uruguay de la Argentina, participó de la redacción de la Ley de Pesca 12.212 de la provincia de Santa Fe y tiene más de un centenar de publicaciones científicas, informes técnicos y trabajos de divulgación. Bueno, en mi caso soy licenciado en Ciencia de la Comunicación de la UBA, periodista de pesca deportiva. Hace 30 años que estoy haciendo distintos tipos de difusión de nuestra actividad en Diario Popular, en las revistas especializadas, Weekend, Vida Salvaje, El Pato, Aire Libre, y bueno, ahora estamos integrando, colaborando con el grupo Ríos Sanos, que tiene como objetivo precisamente contribuir a dar a conocer las problemáticas que afectan a los distintos ríos y aventurar posibles soluciones, colaborando tanto con legisladores, ONG o bueno, todo tipo de entidades que contribuyan a sumar un granito de arena a la difusión de la pesca deportiva, pero sobre todo a mantener ambientes sanos. Gracias, Norberto, por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Vilmar, por la invitación y, bueno, espero cumplir con las expectativas, por lo menos en parte, ¿no? Porque esto de los peces es bien dinámico, es un problema importante, caliente para la sociedad, que desde hace muchísimos años se viene discutiendo y peleando siempre en inferioridad de condiciones, porque hemos creado condiciones, pero la realidad política y económica y social de la Argentina siempre, desde hace 20 años, que nos pone siempre en dificultad. Nunca hemos podido llegar demasiado al tema de la conservación. Y estamos ahora discutiendo esto que en realidad no lo tendríamos que estar discutiendo, tendríamos que estar disfrutando del río, no discutiendo a ver. En ese sentido, Norberto, me gustaría que empecemos por un diagnóstico de este 2020 que nos presenta una foto de los ecosistemas del litoral bastante preocupante, con niveles hídricos por el suelo, con una pesca comercial que sigue su avance pese a la pandemia, pese a los niveles hídricos, pese a todo. Y bueno, con la preocupación de los pescadores deportivos que no podemos acceder al agua, de qué está pasando con nuestros queridos ríos del litoral. ¿Qué foto tenés vos? ¿Qué diagnóstico tenés vos? Bueno, mira, yo soy en algunas, soy muy crítico, no del recurso pesquero, no de las condiciones ambientales, no de que el río esté bajo, sino de las conductas humanas, que son lo que nos ha puesto en esta situación. Absolutamente innecesario, como tantas otras cosas que producen impacto ambiental. Mira, las represas he trabajado en todas, las represas grandes del río Paraná, gastan millones, pero cuando hablo millones hablo de 30, 40, 50 millones de dólares para salvar el recurso y después no discuten o terminan haciendo una obra mal hecha. Y fíjate que no era por falta de plata, era por falta de capacidad de todo el grupo social, pero desde los directores de los CEOs de las empresas, pasando por las consultoras, pasando por las empresas que construyen y pasando por los funcionarios públicos. Han hecho desastres absolutamente innecesarios porque el recurso está como está. Vuelvo para atrás. Entonces, las condiciones ambientales del río son absolutamente naturales para un río de esta magnitud que tiene 3, 4, 5, hasta 5, no sé, 20, 30 millones de años, y este río y estos peces han pasado por situaciones como las actuales, incluso peores, y por situaciones donde el río está inundado muchísimo más
de lo que hemos conocido en las crecientes extraordinarias del 82, 83, del 87, que fueron crecientes enormes. A calcular que había 9 metros más de agua de lo que hay ahora. Es decir, es un volumen gigantesco. Bueno, el río ha tenido muchísimo más. Sin embargo, los peces, que son de alguna manera han evolucionado desde hace, mira, el registro paleontológico y todo esto tiene 500 millones de años. Ya hace 500 millones de años existían los vertebrados, nosotros somos vertebrados, y de alguna manera venimos descendiendo de lo que alguna vez fueron peces. Nuestra vinculación con los peces tiene 500 millones de años. Entonces, han pasado por muchas circunstancias. Los peces, mira, los bagres, el surubí, los moncholos, todos esos peces son, originalmente son africanos, que después fueron, después fueron amazónicos, como el sábalo, el dorado, todos esos peces que son la mayoría de los peces que vemos todos los días, son de origen amazónico, y también tienen, el sábalo como especie tiene 10, 12 millones de años, y un antecesor del sábalo y la boga, a lo mejor tenga 20, y un antecesor entre el sábalo, la boga y el dorado capaz que tenga 50 millones de años. Y esos 20, 30, 40 no son nada comparado con los 10.000 últimos años que estamos viviendo, de que el río ha pasado por situaciones más bajas o por situaciones más altas. Los peces están acostumbrados a toda esa dinámica del río, que ahora nosotros lo asociamos al fenómeno del niño, de alguna manera con la niña, con el niño, toda esta historia de que si llueve, no llueve. Lo concreto es que ahora no llueve y que tenemos el río que tenemos, que está marcando algo así como 1 metro sobre el nivel sobre un cero, que se pone arbitrariamente, por lo menos en el puerto de Paraná. Todos los hidrómetros tienen un número cero, pero un nivel cero donde se toman las mediciones. El hidrómetro de Paraná tiene como 100 y pico de años y existe el registro de esto, pero crecientes como esta, hemos tenido algo así como 15 o 20 en los últimos 100 años. Esta no es la primera, ni será la última. Y los peces han vivido en ese ambiente y se han reproducido. Hay una cierta distorsión entre los biólogos cuando asocian las crecientes, asocian el comportamiento de los peces, la reproducción, a que el río tiene que tener unos caudales altos para que se reproduzcan y demás. No es así, porque la mayoría de los peces migradores, los que hablamos, surubí, dorado, los que nos interesan económicamente, siempre se han reproducido en septiembre, octubre, cuando el río en general, en estos últimos 100 años, muy pocas veces ha estado por encima de los 3 metros. 3 metros parece que es un nivel que cuando el río alcanza los 3 metros, el agua entra al sistema de laguna. Las larvas recién nacidas no viven en las lagunas, viven en los ríos. El ambiente que tiene el lugar donde están todos los ambientes de la alimentación, del refugio, de la reproducción, es el río, no son las lagunas. Los peces migradores no se reproducen en las lagunas, de tal manera que si por alguna magia nosotros sacáramos las lagunas, los peces seguirían viviendo en el río, porque son de río. Una pequeña consideración ahí, Norberto. Primero, acomodate un poquito el teléfono porque te veo cortado a la altura del anteojo. Fíjate que te enfoque un poco más para arriba. Ahí estamos. Eso en primer lugar. Respecto de lo que vos decías de la antigüedad de las especies de origen amazónico, bueno, me hablaste de cuando éramos Gondwana prácticamente, te remontaste a África y América estaba... En San Pedro hay algo muy interesante que muestra tanto la ingresión marina, ¿no? Que hay restos de ballena junto con cabezas de dorado fosilizadas y restos de bagre, ¿no? Mostrando cómo era un terreno de distintas eras geológicas que se fueron superponiendo en un mismo territorio y mostrando la antigüedad con la que se viene repitiendo este ritual del bagre del dorado cazando al bagre, digo. Bueno, y bueno, eso, un origen es los amazónicos, estos peces que son de escamas y de cuero, pero después también hay otro grupo de peces que son marinos, que ingresan al río. El pejerrey, el lenguado, el bagre marino. El bagre el mochuelo, sí, el mimoso. El mimoso. Las percas, las rayas, son de origen marino, es decir, y están todos viviendo acá en el río Paraná o en el Uruguay, en la baja cuenca del Paraná. Esto es una diversidad espectacular, son plásticos los peces. Si hay peces que son plásticos, son los peces de río, porque en un momento tienen agua y en otro momento están en casi seco y sin embargo, o están en un lugar que está conectado con el río, otro no.
Estos peces son maravillosos en este aspecto, se adaptan a muchísimas circunstancias, porque el río cambia permanentemente, la temperatura cambia, el río cambia, todo es el cambio, lo constante en un río es el cambio. En cambio en el mar, lo constante es grandes extensiones, con la misma temperatura, con la misma salinidad. Es decir, en el mar es bien distinto porque lo importante es que no varíe la salinidad, que no le varíe la temperatura para que los peces vivan normalmente. En este río tan cambiante, los peces han evolucionado, han engordado, viven desde hace millones de años, desde hace 500 millones de años, están viviendo en agua dulce o en los ríos estos, porque se han adaptado finamente a las condiciones ambientales. A veces con mucha agua, a veces con poca agua, pero han vivido. Entonces ahora, nosotros cuando vemos la bajante, en realidad no tiene que ser una preocupación mayor, porque los peces van a seguir viviendo. Ahora, para que haya reproducción de peces, para que los peces sigan viviendo, porque se evolucionaron mientras no estábamos nosotros, los hombres, para que haya reproducción de peces tiene que haber condiciones ambientales, pero tiene que haber reproductores también. Porque si vos destruís las condiciones ambientales, contaminás el río con productos químicos de alguna naturaleza, que le cambia el pH, le cambia el agua, le varía la calidad de agua, los peces no van a reproducirse. Entonces, Norberto, para vos los niveles hídricos actuales no serían un factor de estrés que impida la reproducción. Mirá, de hecho que es mejor que haya agua, no tengo menor duda, pero no lo veo como una catástrofe. Lo que sí veo como una catástrofe es que no haya peces, porque si vos de alguna manera sacás los reproductores, los sacás en un mes o en el otro, o a fin de año, vos los restás de la población, y eso sí que es una catástrofe porque los peces dejan de reproducirse. Mirá, hubo un hecho en el año 2009, 10, 11, 12, 13, como 5 o 6 años por ahí, no hace tanto, te estoy hablando de menos de 10 años, que los peces dejaron de reproducirse. Cuando te digo dejaron de reproducirse, no es que no se dejaron de reproducirse masivamente. Y eso no se debió a condiciones de los ríos, porque el agua funcionó normalmente. Si uno se va y mira los niveles hidrométricos, no era que faltaba agua, lo que faltaban eran reproductores. Los peces estaban estresados por el impacto de la pesca comercial. Acá se perdieron los peces tampoco por el impacto de las represas. La represa eso te iba a preguntar. El otro día hablamos con Luis Espíndola, bueno, que hace hidroecología, ¿no? Y bueno, nos hablaba un poco de la desconexión que hay de los humedales internos con respecto a los grandes ríos por estos niveles hídricos. Bueno, él sí lo veía como una suerte de problema para la reproducción, vos no decís que por ahí no es tanto, pero también Claudio Bayún nos habló de que las represas sí impactan, y que este impedimento del flujo natural del agua, con las 50 represas de la cuenca del Paraná, más las 6 o 7 que tiene el Iguazú, digamos, podrían generar condiciones de un poco mayor alivio, aguas abajo, ¿no? Ya en territorio argentino. Vos tampoco lo ves como un factor agravante. Obviamente después vamos a entrar en el terreno de la sobrepesca, pero primero quiero cerrar la parte de las grandes obras humanas. ¿Son un factor agravante o no las represas? Las represas producen impactos ambientales enormes, pero en la zona de las represas. El río Paraná, aguas arriba de Yacyretá, está destruido, está completamente, ha perdido la integridad ecológica. Todo el Paraná, desde Yacyretá para arriba, que son 2.000 kilómetros. Si el Paraná, así en términos generales, tiene 4.000, kilómetro más, kilómetro menos, la mitad del río Paraná está destruida por todo este conjunto de represas que vamos a decir en el Paraná, en el Uruguay, en el Alto Paraná, en el Iguazú, en todos estos ríos. De hecho que ahí no hay más integridad ecológica, no hay migraciones, no hay abundancia de peces, no hay talla, nadie va a pescar. ¿Quién va a pescar a Itaipú? Ustedes son pescadores. Sí, sí. De hecho que Yacyretá no afecta a todos los peces de la misma manera. Al surubí le produjo un daño inconmensurable, porque del área de distribución de las poblaciones de surubí, el surubí migra desde el Río de la Plata, migraba cuando no estaba Itaipú hasta los Altos del Guairá, porque los Altos del Guairá es una catarata que está 150 kilómetros, 160 kilómetros arriba de confluencia del Paraná con el Iguazú, donde la cascada tiene 70 metros.
Entonces los peces, los surubí, no pueden subir ahí de aguas abajo hacia aguas arriba. La migración llegaba hasta los saltos del Guairá. Lo mismo pasa con todos los afluentes que hay, margen izquierda y margen derecha, desde Posada hacia arriba. Si todos esos arroyos que desembocan al Paraná, todos tienen salto de agua. Ahora, ocurre, ojo con esto, ocurre que cuando el río crece intempestivamente, ahoga a los saltos. Quiere decir que los saltos quedan más bajo agua y los peces obviamente que pueden ver. De todos modos, el impacto, el surubí perdió el 50% del área de reproducción en términos generales. El surubí se reproduce, lo mismo te podría estar diciendo para el dorado, te lo estoy diciendo para los grandes migradores. El surubí y el dorado se reproducen de La Paz o de Goya para arriba. Viven hasta el Río de la Plata, pero jamás vi un dorado o jamás vi un surubí maduro en Paraná, en Santa Fe, en Cayastá. No, no están. Los peces se reproducen de La Paz para arriba. Eso es lo que nosotros registramos. Entonces, y estas crías que pescamos, estos surubíes muy pequeños que a veces sacamos en el Río de la Plata, de menos de 2 kilos, han nacido aquí en el... Pero claro, nacieron 1, 2, 3 años, no sé, nacieron a aguas arriba de La Paz. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que si vos me decís, Yacyretá tiene impacto, claro que tiene impacto, porque al surubí y al dorado le hizo perder la mitad del área de reproducción. Ahora, otras especies más chicas... Evidentemente las excusas no han funcionado, ¿no? Es complejo el tema. Si querés lo hablamos... Está bien, está bien. Pero si no, nos vamos muy lejos. De hecho que tiene un impacto ambiental. Los peces más chicos, las bogas, los sábalos, los bagres, eso no migran tantos kilómetros. Entonces el impacto de Yacyretá sobre esas peces es menor. Ahora, volviendo a nuestro Paraná medio, obviamente que hay un impacto con distinta magnitud, si según se habla de surubí o de dorado, o hablamos de boga o de sábalo, o de los bagres, de hecho que hay un impacto ambiental menor. De todos modos, la pesquería que tenemos acá en comercial, que tenemos acá en el tramo medio, en Santa Fe, Rosario, Reconquista, afecta a los peces, a todos los peces, pero en mucha medida al sábalo. Bueno, y ahora este estrés del que te hablaba, de que en el año 2009, 10, 11, había habido una falla de reproducción, no está tan asociado a la represa, está asociado a la pesca, porque acá no hay tantas represas. Entonces los peces se mueven libremente, pero los pescan. Entonces, en la medida que los pescan, los peces hay menos para reproducir. Entonces, para que haya una reproducción exitosa, tiene que haber condiciones ambientales y tiene que haber reproductores. Si vos, por alguna manera, sacás los peces, los pescás, de hecho que no va a tener más reproductores. Y el impacto es enorme. Entonces, el peor daño... ¿Se puede considerar adecuada la información científica para regular los cupos de exportación anual, si es que acaso el ecosistema soporta semejante presión extractiva como para trascender el mercado interno, digamos? Pero mirá, lo venimos hablando hace 20 años. El elefante del bazar son los acopiadores. Ahora, si vos no tenés capacidad para regular, para manejar, echalos del sistema. ¿Me entendés? Sí, entonces, si vos sacás a los grandes jugadores, que son 4 que se llenan de plata, esos 4, son 14 o 13 o 14, se llenan de plata. Son 17 frigoríficos los que exportan. 17 frigoríficos. Tendrías que ver cuánto hay en Santa Fe, que amenazan que nos vamos a ir, que esto, que no se puede ninguno. Se ve que le va bien. Entonces te digo... Supone que lo avala cierta información científica, que es un poco lo que yo quiero saber, porque a mí me preocupa mucho menos la voracidad de un empresario que haya biólogos avalando esto y tirando cupos de toneladas para que la Secretaría de Agroindustria se los entregue directamente a los frigoríficos y que digan después en conferencia de prensa que el recurso está sustentable, que está bien y que se puede seguir pescando. Cuando vos me estás diciendo, faltan los reproductores y el sistema sufre por eso. Bueno, te voy a decir una cosa. De hecho que la información científica que hay es abundante para poder establecer criterios de manejo. A tal punto de que si vos no conoces algo, existen las medidas precautorias. Exacto. Y hay todo un manejo pesquero o biológico o de caza del animal que busqué, cuando tenés o cuando no tenés información. No porque no tengas buena información, no es un justificativo para establecer criterio de manejo. De todos modos, creo de que la información existe, que las leyes están, que no se cumplen, y que existe un grupo de personas
que están dispuestos a correr riesgos desde el punto de vista de que le hagan juicios por incumplimiento de funcionario público, qué sé, una cantidad. Sin embargo, siguen sosteniendo cosas que son contrarias a la ley. Te hablo de la ley 12.212. Te voy a decir, por ejemplo, los cupos de pesca, la ley dice que se lo tienen... ¿Qué es lo que dice la ley esa? ¿Qué es lo que dice la ley 12.212? ¿De qué regula? Te hablo de algunas cosas que tengo en la memoria. Pero, por Sí, ejemplo, sí. dice que los cupos de pesca se los tenés que dar a los pescadores, no a los copiadores. ¿Cómo le va a dar al zorro del gallinero? Le va a dar que cuide las gallinas. Se lo tenés que dar a los pescadores, el A la cupo. provincia debería ser, ¿no? Que es la tutelar del recurso. Pero por supuesto, pero yo te digo, hay funcionarios que están dispuestos a correr el riesgo de asumir juicios. Bueno, esa una, con los motores de las lanchas, con la abertura de las redes, con la fiscalización, con las cajas con que se envían los peces afuera, resulta que mandan sábalos. Bueno, no, la parte económica es peor todavía, porque no te olvides que estos acopiadores de estas empresas que vos me decís, en una época pagaban en pesos o pagaban con federales, que eran las cuasimonedas, vendían en dólares, de hecho que ¿cómo es? Alteraban los cupos, la importación de dólares, que yo, contrabandeaban los dólares, vendían los dólares, compraban federales y a los pescadores le pagaban uno a uno como si fueran pesos. Bueno, digamos que hay un circuito económico por fuera de lo que es la productividad, llamémosle productividad, a ir a extraer sábalo, ¿no? Porque ni siquiera es sembrar para después exportar algo. Esto es ir a sacarle al río lo que tiene. Pero por supuesto, y dejarle el saldo armar un ambiental. negocio financiero por detrás. Pero por supuesto, y ahora con el dólar, ¿cuánto vale el dólar ahora? Si vos lo contrabandeás, el dólar vale como 130 pesos. Y si vos lo traes por derecha, vale 70, 80. Entonces hay un interés supremo en hacer estos negocios que yo te digo. El peor riesgo de la pesquería no pasa por los pescadores, pasa por el negocio del dólar. Si el dólar es caro, desata intereses mayores en los acopiadores y todo. Entonces están dispuestos a seguir mintiendo, los acopiadores se escapan con los camiones, lo pisan uno al otro, se pelean, se agarran a piñas. Claro, estamos hablando de un número gigante de y en dólares. el otro extremo de este negocio, digamos, está la situación social, que es la que primero se pone como a tutelar por parte de la política, ¿no? ¿Y cuál es la situación social en que se encuentran los pescadores artesanales o de subsistencia? ¿Cómo ha evolucionado el sector en estos 26 años de exportación? Y en todo caso, si mejoró en alguna oportunidad, si ahora que aparentemente la pesca está fácil, están haciendo una diferencia, o al revés, le pagan menos porque está fácil. Pero por supuesto que le pagan menos porque está fácil, y por supuesto que le pagan en pesos. Si ahora está destruida la economía de las personas. De hecho, que eso que vos me decís se llama saldo ambiental, que lo paga la sociedad, bueno, un saldo ambiental enorme. Yo los conozco a los pescadores hace, no sé, 50 años. Yo me crié en Coronda, en el barrio de los pescadores. Yo vivía en el barrio de los pescadores, me crié. Y en Coronda no es tan grande, o sea que después que mi niñez la pasé en el barrio de los pescadores, después me fui a vivir a otro barrio, que el río estaba a 3 cuadras de mi casa, así que estaba ahí, los conozco, los he visto. Los pescadores en una época tenían caja de ahorro, mandaban los hijos a la escuela, comían todos los días, tenían zapatillas, tenían salud, vivían con cierta dignidad. Después conocí los pescadores de Paraná, que cambiaban el auto, andaban en auto. Ahora andan en pata, van al comedor, ¿cómo se llama? Comunitario. Y ahora no tenemos ni siquiera peces, o tenemos menos peces. Han destruido el recurso y la plata no fue a los pescadores, ni a la costa, ni nada. Andan en pata peor que antes. Es decir, así que el río podría dar para que esta gente viva bien, porque, digamos, una cosa que también tenemos que cambiar los pescadores deportivos es entender que hay formas culturales de vida, ancestrales, de gente que ha vivido así por generaciones, transmitiéndose conocimientos y vinculada al río de esta manera. Podría vivir mejor ese pescador haciendo sustentable el recurso, digamos, si sacáramos la exportación de por medio, ¿ese pescador tendría mejores condiciones de vida?
Pero no tengas ninguna duda, porque si vos sacás el elefante del bazar, todo vuelve a su normalidad, y de hecho que los pescadores vivirían más dignamente. Y la ley 12.212, si uno la lee con atención, regula todo eso. Lo que pasa que, qué sé yo, no sé por qué en la Argentina una vez votan la ley, los diputados de Santa Fe, diputados y senadores, una vez votaron por unanimidad la ley 12.212 cuando la sancionaron, y Sí. al año después estaban queriéndola cambiar, con el asunto de la talla de los sábados de 40, 42, toda una historia. Bueno, esto es el manejo de la gente por la gente, es decir, es el daño que produce la falta de conocimiento y la maldad de las personas, porque esto no es que no lo entiendan. Yo he hablado con 1000 funcionarios, es decir, todos saben lo que estamos hablando, Pero pero mira, acá no, el principal interés y el bien a tutelar es el recurso. Así que también vamos a hacer autocrítica a los pescadores. Impactamos los pescadores, somos tantos como para generar un impacto. Tenemos prácticas que han ido evolucionando hacia ciertas mejoras, hacia cierta concientización, o seguimos bastante precarios en nuestra manera de actuar y de operar cuando vamos al río. ¿Cómo los cuando me ves? hablas de los pescadores deportivos, Deportivos. sí, bueno, los pescadores deportivos yo veo una cosa que los frena y los molesta y los perjudica. Yo entiendo, por lo que he visto, de que los pescadores deportivos en un momento se vuelven conservacionistas. Y cuando las vacas están más gordas, se vuelven depredadores, porque usan redes, tienen el famoso correntino, que es esa línea que tiran para sacar, mientras están pescando con el reel, tiran el correntino a ver si sacan surubí. Este, cuando hay poco turismo, son proveedores de los acopiadores, si tienen conductas de los dos lados del mostrador, y eso no ayuda, obviamente, y eso lo sabe la sociedad. Por eso no logran un apoyo contundente, porque la sociedad tiene sospecha de que se comportan mal, tienen conductas que no son compatibles con la conservación del recurso. Entonces, tendrían que estar modificando, pensando bien qué es lo que hacen. La ley 12.212, para mí, es una ley espectacular. Solo Ajá. hay que entenderla. Y si no la entienden, habría que explicarle cómo funciona, porque lo hemos explicado hasta el cansancio de cómo funciona la ley. Pero ganarían todos, ganarían todos. Es un negocio donde todos tienen para ganar. La pesca no es un negocio donde falte la plata, porque la plata, que son, no sé, 50, 60, 70 millones de dólares por año, no he hecho la cuenta, no es poco dinero. En cambio, así en el despelote, los pulpos se quedan con la mayor parte, el león se queda con la parte más grande. Sí, Y todo recomienda. fíjate vos que por provincias como, qué sé yo, Corrientes el año pasado han vendido 40.000 permisos de pesca, mientras que Entre Ríos, que se calcula que tiene 120.000 pescadores, ha vendido apenas 6.000. Es decir, si cada pescador de los que hay en Entre Ríos hubiera pagado un permiso de 700 pesos, habría esos 100 millones que decís vos para, no sé, fiscalizar mejor el río, generar algún tipo de control más importante que el que hay ahora, que hay 800 kilómetros de río con 6 o 7 inspectores del lado de Santa Fe y 6 o 7 de Entre Ríos. O sea, es prácticamente tener desarticulado todo mecanismo del control. La pesca es muchísimo más grande que el costo del permiso, porque Sí, hay hoteles, hay sí. guías de pesca, hay combustible, es enorme, pero enorme. La pesca en el mundo compite con la hidrovía, podría competir. En algunos lados compite con empresas industriales enormes. Bueno, pero Entonces, es un negocio horizontal que reparte en muchas manos, no es un negocio vertical como el otro. bueno, es la visión, pero escúchame, a buen entendedor, si es plata que le entra ¿cuánto gana Esquina por año? En una época era $1.000.000 por mes, Esquina que ganaba con el asunto del turismo. Ahora no gana Sí. nada. Es decir, ahora están Y tenemos la vez compañeros pasada. dentro del grupo que hemos hecho algún estudio, digamos, entre empleos directos o indirectos, una cabaña de pesca importante manejaba 60, 70 puestos de trabajo. Una cabaña, que todo está parado ahora, ¿no? Porque no pueden trabajar. Esta persona está directamente usando sus empleados para hacer refacciones, para otras cosas, porque no pueden salir al río, no pueden guiar, pero bueno, tiene un límite también, ¿no? Sin embargo, los comerciales que viven ahí a pocas cuadras salen al río y pescan. Es triste ver ese tipo
tipo de mirada doble o de doble para juzgar a unos y a otros, quién puede trabajar, quién no, quién está en pandemia, quién no. Cuando el negocio es grande, aparentemente no hay pandemia, no hay nada. ¿Cómo salimos para adelante, digamos, compatibilizando esta cuestión tradicional, cultural, ancestral de los pescadores de subsistencia, las ganas de los pescadores deportivos de volver al río y un uso sustentable del recurso? Ya Mirá, me quedo sacando la exportación, ¿no? Con eso ya avanzamos bastante. sacando la exportación, después que hagan lo que quieran los demás, ¿me entendés? Es decir, sacar el elefante, que son, ¿cuánto me había dicho? 17, no son tantos. Son 17, sí. Y bueno, esto lo hemos explicado 1000 veces, es decir, no es la primera vez. Nosotros hemos estado reunidos 20 años con los funcionarios de todos los gobiernos durante todo este tiempo y lo hemos discutido, y obviamente existe una resistencia, pero un poco porque la desconocen y otro porque conocen bien cómo se maneja la pesca, ¿no? Son expertos en esto. Hasta hace poco el secretario de Pesca de la Nación lo había puesto el gobierno anterior y seguían estando ahí. Si vos crees que la pesca de agua continental es complicada, la marina es peor, ¿no? Pero los funcionarios que manejan una y otra son los mismos. Entonces los criterios por ahí pasan de un lado a otro como si nada fuera. Así que bueno, me parece que En realidad uno ni siquiera está en contra de la exportación, sino del extractivismo, porque si esta gente por ahí generase pescado, de algún modo con acuicultura, algo de lo que no se habla, no parece en el litoral, pero se podría generar un negocio sustentable haciendo, bueno, criando pacú en estanques, no sé, de algún modo generando los pescados en vez de extraerlo del río, ¿o no sería sustentable? Pero el desarrollo de la piscicultura en Argentina es maravilloso. Hay pisciculturas enormes en Misiones están, donde crían los peces que vos quieras, surubí, dorado, pacú, sábalo, boga, lo que le pidas. Ocurre que no pueden competir en estas condiciones del río, donde un pescador le están pagando, no sé, pero ¿cuánto gana por un sábalo? Nada gana. Es decir, y el otro que lo produce sí tiene costo. No, me parece que hay un mal entendimiento no es que faltan recursos, no faltan los peces, el conocimiento está. ¿Por qué no se hace? Y no se hace porque no se entiende bien cómo es el negocio o no quieren poner las cosas en su lugar, nada más, ¿no? Y encima este año aparentemente va a entrar a jugar fuerte una provincia como Buenos Aires que también va a empezar a hacer una presión importante sobre la especie de sábalo en el Río de la Plata. Te quería preguntar, el sábalo, ¿cuánto puede llegar a migrar? Porque quiero saber si un sábalo extraído en el Río de la Plata es apto para consumo o es un sábalo que en realidad entraña un peligro para la salud. Pero bueno, no lo sé con precisión, pero indudablemente es un problema serio que hay que resolver, si son aptos para consumo humano o no. Lo que se ha dicho y lo que se sabe y lo que yo estimo es que no son aptos para consumo humano. Y tampoco me parece razonable, dice, se lo vamos a mandar a los peruanos, se lo vamos a mandar a los colombianos, total. Es una cosa terrible, ¿no? Bueno, no, de hecho ¿Cuánto puede migrar un sábalo? ¿Cuánto puede recorrer en distancia? Mira, la última área de reproducción del sábalo es entre Diamante y Paraná, entre la ciudad de Paraná y Diamante. En ese lugar es donde se reproducen los sábalos en el límite inferior. De ahí al Río de la Plata, ¿cuántos son? 300, 400 kilómetros. Entonces, los sábalos migran 300, 400 kilómetros. Y tranquilamente un sábalo puede estar en el Río de la Plata y después ir a Rosario y ser pescado ahí. Pero claro, los mismos pescados, los mismos peces. Llevando claro, en su tejido graso metales pesados que por ahí adquirió aquí en los barros nuestros del Riachuelo. Hay un montón de análisis que están publicados, los datos, así que no va a asombrar a nadie diciendo que los peces están contaminados. Y los pescan en Berazategui, allá por Espeleta, por Quilmes, por ahí se los pesca. Hablamos de un peligro mayor que es la sobrepesca, la exportación que quita a los reproductores. Te escuché a vos hablar del muy bajo porcentaje de reproductores que tiene la especie surubí, que incluso puede ser una de las próximas condenadas, ¿no?, a su desaparición. Bueno, lo que no te terminé de decir hoy es que lo que no, en esa explicación que te di, que los peces tienen un límite inferior, que
que está en La Paz para el sábalo, para el surubí, para el dorado, y que había fallas en la reproducción que hubo por condiciones atribuibles a la conservación del recurso, no a las condiciones ambientales, sino a la conservación. Lo que no te terminé de decir es que todos estos peces, el sábalo, el dorado, la boga, necesitan grandes cantidades de reproductores porque ponen miles y miles y miles de huevos. Yo recuerdo de los años 80, 81, 82, 80, 81, 79, que sacaba larvas de pez en el río, y en una hora de un copo que tengo por ahí, de estos copos para agarrar larvas de peces, en una hora filtra algo así como 100 metros cúbicos de agua. En una muestra de larvas, en la época, en la playa donde la gente se estaba bañando, uno sacaba 7.000, 8.000 larvas de dorado, o de sábalo, o de boga. Y de sábalo era imposible contarla porque había miles y miles. Eran unos fideitos chiquititos. Bueno, eso desapareció, se perdió. Ahora son menos las cantidades que hay dando vuelta de juveniles. Pero esto tiene que haber muchos reproductores para que haya muchos huevos de sábalo, para que los surubí y los dorados puedan comer a esas larvas de surubí, el alimento de los primeros juveniles de las especies carnívoras son los sábalos. Entonces, Sí. todos tienen que haber, y de esos algunos poquitos llegan a adultos, que son los que uno ve cuando se pescan. Entonces, vos necesitas tener muchos reproductores para que haya mucho huevo. Esa es una historia. La otra, con respecto a la cantidad de reproductores, te voy a decir dos o tres cosas, que se tiene que entender bien esto, porque esto ha suscitado algunos inconvenientes desde hace mucho tiempo, porque no se entiende. Cuando vos querés saber cuántos reproductores hay de una población de peces, del surubí, vos y el surubí se lo pesca con anzuelo o con redes. En el caso de si vos querés estudiar los sábalos, obviamente que los sábalos no se pescan con anzuelo, usas redes. Entonces son dos métodos que hay dando vuelta, los anzuelos o las redes. Ahora, para vos poder saber cuánto hay de una población, no es fácil transferir datos de peces que sacaste con anzuelo a las mismas especies que sacan con redes. No son tan comparables los datos porque los esfuerzos de pesca son diametralmente distintos. Entonces, vos, y los surubí son pocos, los dorados son relativamente pocos, no es fácil usar las redes. Las redes son más lindas para trabajar porque agarrás más cantidad de peces. Pero en realidad, hacer un estudio de las poblaciones de surubí con redes, vos necesitarías tener un montón de pescadores que trabajen para vos, y porque tenés que mostrar las tallas menores, cosa que los pescadores comerciales no hacen. Si el pescador comercial usa una abertura de malla de 45 centímetros y está dirigido su esfuerzo a los surubí de mediano para arriba. Si él no le interesa sacar surubí de 1 kilo, de 2 kilos, él quiere agarrar surubí de 8, 10, 15, 20 kilos para arriba. Entonces, y el pescador deportivo, que pone un esfuerzo enorme, porque son miles de pescadores pescando en un río, en una zona, todos juntos, las mismas cantidades de horas de pesca, y es un excelente método para evaluar el tamaño de una población, porque el anzuelo agarra peces chicos, medianos y grandes, y no los discrimina. Porque si vos quisieras, por ejemplo, capturar, qué sé yo, mojarritas, vos no le podés poner un anzuelo de 10 centímetros, porque la mojarrita, bueno, eso está seleccionando, ¿no? Ahora con el surubí, que tiene una boca enorme, vos le podés poner un anzuelo mediano, y va a agarrar peces chicos y va a agarrar peces grandes. No hay selectividad por el tamaño del anzuelo. Y como hay miles de pescadores en el concurso de pesca, van y pescan en todos los ambientes del río, en la orilla, en la costa, más acá, más allá, se distribuyen por un área y en un solo momento, en un día, en un rato, obtienen una muestra que refleja la población. Entonces, ojo cuando hablamos del tamaño de las poblaciones, pero porque una cosa es comparar lo que pescan los anzuelos con lo que pescan las redes. Las redes de los pescadores comerciales agarran pescados medianos y grandes, y el pescador comercial está todos los días del año metiendo a la red, y la red, por chica que sea, tiene 100 metros de ancho, y por chica que sea la cancha de pesca, tiene 1000 metros de largo. Entonces, 100 metros por 1000 metros son 10 hectáreas, que las barre en 20 minutos.
Entonces, el esfuerzo que hace una red de pesca es gigantesco, comparado con el anzuelito de un pescador que está en la costita muestreando. Entonces, no se pueden comparar. Si se pudieran comparar, uno podría mezclar los datos obtenidos con las anzuelos. Entonces, yo digo que los que usan redes de pescadores comerciales no pueden estudiar con las redes, no pueden estudiar las poblaciones de peces, porque ellos están subestimando a los peces medianos y chicos. Y la otra es que, ¿me entendés bien? Es decir, no están sacando una muestra de la población. Te iba a preguntar algo que le pregunté a los otros biólogos que entrevistamos antes, también para Río Sanos, que es en qué manera los pescadores, como observadores primarios del recurso, como gente que vamos al agua constantemente, podemos contribuir con los científicos. Vos ya me estás dando una pauta allí, por ejemplo, usar los concursos de pesca, que es una muestra en un día determinado, bueno, cuantificar eso por ahí y medirlo en una evolución de tiempo, en una década, te puede dar, no sé, cómo ha ido decreciendo la talla de los surubíes capturados, o, bueno, en fin, sacar algún tipo de conclusión. Hay gente que ha estudiado, por ejemplo, ha reclasificado las tarariras y han determinado que hay 7 especies de tarariras. Se han basado en muchos casos con captura de pescadores deportivos que han hecho llegar su registro. Estaría muy bueno que se implementaran programas de colaboración mutua entre los institutos, el INAL y no sé, la gente que estudia verdaderamente el río y sus problemáticas, y los pescadores deportivos comprometidos, digamos, con causas medioambientales, que pudiéramos acercar datos que les sean de utilidad a ustedes. No tengo duda. Mira, yo analicé todos los datos de los concursos de pesca de los surubí, todos los que están disponibles. No lo tengo acá el trabajo, pero yo creo que no lo tengo fresco en la memoria. Está publicado y se encuentra en internet. Yo creo que eran, no te quiero macanear, eran 700.000 horas de pesca. Era un nombre, porque tenía todos los datos de los concursos de pesca, sobre todo los de Reconquista y de Goya, porque los métodos matemáticos que se usan para poder establecer cómo son el tamaño, nunca vas a saber el tamaño de la población, vas a saber los porcentajes que hay de cada uno. Pero un estudio que hice de la edad del sábalo, del surubí, están los datos, maravilloso. Bueno, estos datos correlaciona curvas de crecimiento de 6, 7, 8, 10 años. Tengo todos los datos de los concursos, no tengo presente acá, y por ahí me olvido de alguna cosa, porque viste que los años no vienen solos. Pero no tengo duda. Que una hembra recién reproduce a partir del 5º o 6º año, ¿no? Eso bueno, sí es cierto. Estos son datos que salieron de este estudio que yo te digo. Fito, lo tenemos todo, porque es importante el estudio. Está la edad de los peces, cómo se calcula, están las tallas, cómo evolucionan las cortes. Y la otra cosa que hicimos era, no solo que tenemos los datos de los pescadores, de las capturas que sacaron, y cumple con que cada muestreo, como el concurso se hace el mismo día de pesca, un año con el otro, la condición que hay para analizar esta información es que el espacio que hay entre... se me cayó. ¿Estamos bien ahí? No hay problema, sí, ahí vamos bien. Se me cayó todo. El dato tiene que estar cada un año, el espacio tiene que ser el mismo entre muestreo y muestreo. No hay dato mejor, pero de ninguna manera que el de los pescadores deportivos. Bueno, y lo combiné con los de La Paz, con los concursos de Santa Fe, están todos los datos metidos ahí. Es un esfuerzo, no hay manera de pagarlo. El Estado no podría jamás encarar un proyecto del sábalo, del surubí o del dorado si no tiene a mano a los pescadores deportivos, porque no hay manera de hacerlo. Es decir, reunir la información es imposible, y pagarla también, porque cuesta millones de dólares. Bueno, los datos gran idea entonces, aprovechar los concursos y las reuniones tan grandes de pescadores para medir en un determinado parámetro bastante controlado, ¿no?, la evolución de las capturas. Bueno, mirá, la ley 12.212 lo deja claro. Lo ocurre que la provincia se encargaba de recolectar los datos y después no los mostraba. Tienen que ser públicos los datos para que los mire el que se le da la gana. Lo hemos discutido 1000 veces. Ellos agarran los datos y no te los muestran. Es una infantilicidad tremenda.
Y Y quizá estamos no ahí, conviene mostrarlo porque darían cuenta de una regresión poblacional que hace que después haya que implementar algún sistema de protección al que no están dispuestos. pero qué sé yo, bueno. Sí, todo es posible. Bueno, están los datos, está el estudio, divino los datos, maravilloso. Así que, y la otra cosa que vos que podés hacer es usarla, porque, por ejemplo, vos no los ves a los peces con los concursos, solo tenés el dato, ¿no es cierto? Está fiscalizado por de alguna manera, pero vos en definitiva los peces se liberan en el lugar de captura. Sí, Pero si exacto. vos necesitas alguna muestra biológica, vos podés ir a los pescadores comerciales y sacar de los pescadores comerciales la muestra biológica. Con esto te quiero decir otra cosa. La Secretaría de Pesca de la Nación, las provincias y demás, encararon un estudio del sábado y mataron algo así como 500.000 peces. No lo dicen. Claro, un daño, eso se llama impacto ecológico, un impacto ambiental. Vos para estudiar los peces terminaste matando 500.000 de peces, es un disparate. Bueno, ¿Tanta muestra necesitan? no, para nada, porque los concursos de pesca del surubí, yo jamás lo vi, jamás me ensucié las manos y tengo los datos y publiqué, yo creo que el mejor estudio del surubí que hay por lejos en toda Sudamérica, no tengo ninguna duda. Surubí vive en Sudamérica, varias especies de surubí. Bueno, no quiere decir esto, es decir no porque mates peces vas a hacer mejor trabajo, porque los pescadores comerciales, de hecho que matan peces para vivir, y vos le pasás a sacar una muestra. Incluso me acuerdo que un año de estos se murieron, hubo una mortandad muy grande de peces por la bajante y por un frío, y hacía frío, y logré una colección de espinas de dorado, juntándolo de los que estaban en la costa. Pero en la zona de Callastá, había un pescador que le dije, mirá, buscame los peces. Oh, sí, bárbaro, qué sé yo. Juntamos, pero cientos de peces, con lo cual pude armar cortes. Bueno, divino el trabajo, está publicado. Bueno, este trabajo sí muestró a la población de peces y sí podés establecer cuántos juveniles, cuántos de un año, cuántos de dos, cuántos de tres y cuántos eran los reproductores. De ahí sale que la cantidad de reproductores, no lo tengo muy fresco, está publicado, pero habla de un 10% de reproductores. Ahora, 10% en el número. ¿Me entendés? Es decir, había, porque surubí grande hay miles, pero chiquitito hay millones. Entonces, en número, no es lo mismo un surubí de 40, 50 centímetros, es siempre uno de 50 centímetros es un surubí, y uno de 1,40 m también es un surubí. Sí. Ahora, en términos de biomasa, yo no me arriesgaría a decir, en términos de kilo, no me arriesgaría a decir mucho, porque tendría que hacer alguna cuenta, que no la hice, pero se podría hacer, es cuánta biomasa hay de peces de un año, de dos, de tres, de cuatro, y ahí uno podría tener otro dato que te diría cuánto es el porcentaje de reproductores en términos de kilos. Porque un surubí que pesa 50 kilos pone una cantidad enorme de huevos, y uno que pesa 15 kilos pone menos. Entonces uno podría saber, no lo hice, y se podría hacer, o lo podría hacer un biólogo nuevo, uno que agarra el trabajo y lo convierte, no es difícil. Bueno, lo que te digo, chicos, ¿Cuánto vive un surubí? algo así como 30 años como máximo, y toda una historia para saber, bueno, lo que te iba a decir, que estos métodos matemáticos son maravillosos, los usa el mundo, y hace como en la década del 30, se desarrollaron en Inglaterra, y en la década del 30, los que desarrollaron toda esta matemática fueron propuestos para el premio Nobel. Si no es poca cosa, porque vos pasás, no, y vos pasás de usar una red y sacar unos peces a dar recomendaciones de manejo. Y las recomendaciones del manejo, yo te decía, te puedo decir, y bueno, andá a sacar un poco, o te puedo decir, andá a sacar 30 o 50. No es lo mismo expresarlo en palabras que expresarlo en números, porque el número, cuando yo te digo 30, no te quedan dudas que son 30. Cuando yo te digo, andá a sacar un poco, ¿me entendés? Entonces el valor de la biología pesquera, el valor de estos estudios, es que vos le podés poner número a las cosas. Y el funcionario, si fuera entendido y quisiera, y tuviera buena voluntad, podría tener criterios espectaculares para poder establecer criterios, decir, saca 30, saca 50,
no lo hacen porque, qué sé yo, porque no lo hacen. Pero no es porque las herramientas no existan, no es porque los datos no existan, no es porque no se pueda hacer, porque lo hemos hecho y hace 20 años que les venimos diciendo, o 30, cómo se hace. No lo han querido hacer. Bueno, criterio también es lo que hace falta para, aunque sea llevar políticas comunes, quienes comparten un río, dos provincias, dos países, y es lo que Mirá, falta en todo el tiempo. Uno ve esas incongruencias de que Corrientes levantó la veda, el Chaco la sostiene, Paraguay pesca, Corrientes cuida, después Corrientes también deja de cuidar, bueno, en fin. Mirá, cuando salió la ley 12.212, esto se planteó, que vos me decís. Y hubo una ley que habían firmado todas las provincias del litoral. Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Todos habían firmado. Firmaron los gobernadores el acuerdo, el tratado de las provincias. Los gobernadores se reunieron en Santa Fe, perdón, en Paraná, y firmaron el acuerdo. Nunca la Cámara de Diputados y Senadores lo votó. Lo tenían que refrendar al acuerdo. Pero había una ley 12.212 que es de Santa Fe, y había una ley muy similar a la... Es decir, existían los criterios comunes. Es mentira que te diga yo no voy a aceptar esto, porque lo hicimos alguna vez, y está firmado, y todos aceptaban. Solo que no lo firmaron los diputados, porque existe el negocio nada más, pero no, es otra. Quedó muy claro. Además de la sobrepesca, ya sea deportiva o comercial, ¿existen otras amenazas que contribuyen a deteriorar los cursos de agua, la contaminación? No sé si los microplásticos, los agroquímicos, bueno, amenazas de pastera, constantemente vuelven rumores ahora de que van a instalar una en el Alto Paraná. Me imagino que Una vez todo la eso combatimos. son... Casi entramos en guerra con Uruguay por una pastera, ahora van a hacer una en Ituzaingó. Y es cosa de loco. Bueno, bueno, existen estos problemas porque por la misma razón de la que estamos hablando, es decir, la incongruencia, la falta de sentido común, qué sé yo, toda esta historia. Fíjate que la pastera de Botnia, o lo que en su momento se Sí. llamaba Botnia, cambió el nombre, solo porque hubo un movimiento del lado argentino y llegamos a un juicio, ellos decidieron invertir el doble de cemento de lo que tenían pensado originalmente, para evitar justamente este tema de la contaminación. De hecho, que contamina la Botnia. Pero si gastaron el doble de cemento, no es porque sean tontos, era para no impactar tanto el río porque le iban a caer con todo. De hecho, que yo trabajé 3 años ahí en el río Uruguay del lado argentino. Conozco absolutamente todo porque trabajé en el juicio de Bondi, con el de la Haya. Bueno, la cuestión es que tiran un chorro de agua caliente al medio del río, es donde están todos los peces. ¿Me ves ahí? Ahí, acomodarlo mejor, ahí. Ahí va, ahí va. Tiran un chorro de agua. Bueno, han interrumpido las migraciones. Las almejitas estas que se pegan en todos lados, ahí no se pegan más. No hay más almeja en la zona, porque no, claro, le cambian La el alta pH. temperatura. No, cambiarle el pH a un río. ¿Vos sabés lo que es cambiarle el pH a un río? Porque entonces le cambian el pH y el pegamento de la almejita no dejó de funcionar, entonces ahora no hay más almejita. Hay cordones que no sé si son de fosforados o qué, pero unos cordones como de un color medio fluo, que a veces uno está pescando aguas abajo y los ve. No, De un esos color son verde muy floraciones intenso. algales. Son floraciones algales que en un río no deberían existir, porque la naturaleza del río de la que hemos hablado es una naturaleza arrolladora, y las algas no tendrían que... Hay demasiada materia orgánica en ese río, producto de la pastera y de lo que le tiran, porque no es que la pastera sola, todo lo que viene arriba de la pastera, si vos te parás aguas arriba del puente, no tiene nada que ver la pastera, ¿entendés? Es decir, la pastera va del puente para abajo. Sí Manteniéndonos existe... ahí en el río Uruguay, bueno, pasa un poco lo de Yacyretá, ¿no? Hay un río aguas arriba de la represa y otro río aguas abajo, donde pareciera ser que la vida quedó toda del lado de abajo. Sí, bueno, que sí, bueno, estas cosas, ¿no? Hay de todo. Claro que tiene impacto. Bueno, Norberto, quiero agradecerte tu tiempo, tu predisposición, tu claridad, la valentía, porque también hay que tener valentía para decir las cosas. Hay lugares mucho más complacientes donde quedarse, y es muy bueno que quien sabe comparta sus saberes con nosotros, que somos legos en la materia, pero
estamos acá dispuestos a colaborar, quebrando nuestra lanza, aportando nuestro grano de arena para lo que se pueda hacer en favor de Ríos Sanos, hacerlo. Gracias, Norberto. Un No, por abrazo favor, que la enorme. pases bien. Un abrazo, que la pasen bien.